del sepulturero del panteón de los ilustres. Esta leyenda de ese sepulturero, o sea, un enterrador. ¿Saben dónde se encuentra ese panteón? Está ahí subiendo o bajando de la cruz, donde está el instituto del Injude, por el mirador, al frente del mirador. Allí está el panteón de los ilustres. En aquel tiempo en donde enterraban a todos en general, a todos, máximo los más pobres, caían en ese panteón. Cuenta esta leyenda de este hombre, del sepulturero, que él escuchaba ruidos. Hubo momentos que él escuchaba ruidos, y volteaba y enseguida veía la silueta de alguien. Nunca le dio la cara, dice. Y así consecutivamente los escuchaba seguido cuando daban las 6 de la tarde. Él escuchaba esos ruidos. Y entonces sucede, niños, que una ocasión pues vio que la silueta aquella se venía hacia él, se venía, y él quería correr, pero no le respondían las piernas. Fíjense, hasta que llegó la silueta a él y levantó una mano y le agarró su mano y le depositó algo y cerró su mano. ¿Sí? Aquel sepulturero cuenta esta historia que cayó desmayado. Al otro día que llegaron los relevos y vieron que estaba cerrado el panteón, pues fueron a buscarlo y lo encontraron desmayado. Cuenta esta leyenda que hasta los 3 días despertó y con la mano apretada. Tenía su mano apretada y no sabían lo que traía ahí. Él les narró la historia. No, pues es que yo vi una silueta, yo vi todo lo que les acabo de comentar o de platicar. Vi a esa silueta y pues me asusté y caí desmayado. Nadie le creyó, pero enseguida cuando abrió la mano vio que era una moneda de Maximiliano. ¿Sí? Era una moneda de Maximiliano que le había puesto en su mano. Cuenta esta leyenda que todo el que vaya a las 12, aún en la actualidad de este tiempo, a ese panteón, se encuentra con esta leyenda, se encuentra con este personaje. ¿Saben quién era Maximiliano ustedes? Sí. Pues aquí les han platicado quién era. ¿Quién era un imperialista? ¿Quién era Maximiliano? Fíjense ustedes, este gran personaje. Yo asistía mucho a la cruz, ahí están unos muebles de él, está en la celda en donde estuvo prisionero. Cuenta la leyenda cómo fue un traidor porque huyó y dejó comprometida a su gente, a sus soldados de confianza, y los empezaron a matar, a fusilar, ahí mismo en la cruz. Está importante, está interesante estas leyendas, y esta leyenda se llama el sepulturero. Fue Maximiliano quien lo asustaba. Metiéndome yo a estos sistemas de estas leyendas, yo soy muy tendencioso. Yo de pequeño, mi papá era sepulturero en un panteón, en el panteón municipal. Les platico de hace
55 años. Todo. Hace 55 años mi papá era sepulturero en ese camposanto del panteón municipal, ¿sí? Entonces yo le ayudaba ahí a mi papá. Yo siempre me traía a él porque pues yo le tenía que arrimar la mezcla, le tenía que arrimarle los tabiques, porque él hacía sepulcros o hacía monumentos en los sepulcros, les ponía un monumento, les hacía sus lápidas con el nombre de las personas que ahí habían sido sepultadas. Entonces yo, en ese tiempo que fui sepulturero, que estuve ayudando a mi papá, también se me viene a la mente y recuerdo muy bien que me familiaricé con la muerte, con los muertos. Tanto así que yo había sido internado en un hospital en Santa Rosa de Viterbo, era hospital. Por cosas del destino, cuando yo tenía aproximadamente unos 6 o 7 años, sufrí un accidente por travieso, porque fui a hacer y hice lo que no debería hacer. Me robé, es una historia también, es la historia. Me robé un montón de pólvora, me llené las bolsas, agarré de unos tambos de pólvora y me llené las bolsas de pólvora. Hubo otro amiguito mío que me echó un cigarro en las bolsas y me quemé todo, me quemé las piernas, la panza. Estuve internado en ese hospital. Me familiaricé con la muerte ahí también, porque ayudé a muchas personas a buen morir. Yo estoy acostumbrado a eso. Hasta la actualidad estoy tan acostumbrado, niños y niñas. Yo no sé si ustedes me hayan visto, pero yo voy a velorios cuando se ofrece, ¿sí? Y yo lo vi en el velorio de mi abuelita. Yo a eso me dedico, a ir a rezar a los velorios. Luego me mandan a hablar a los velatorios me mandan a hablar, y pues voy a llevarles consuelo espiritual a las personas que tienen ese dolor en ese momento. Estoy familiarizado con la muerte al grado que cuando yo estuve internado vi un retrato que hay ahí en Santa Rosa de Viterbo. Ahí era el hospital y ahí yo veía un retrato de una monja. Veía yo ese retrato, siempre veía yo ese retrato. Y ahora ya de grande que supe la historia de ese retrato, vi que a esta historia o a esta leyenda le pusieron el retrato misterioso. Fíjense, ahí está este retrato, está hermosísimo. Es de una religiosa o una monja al tamaño de normal, está dentro de una ventana, como si estuviera en una ventana el retrato formado, en donde nada más se aprecia su cara y sus manos, toda su vestimenta, ¿no? Pero para atrás tiene un fondo como si estuviera saliendo de una habitación. Muy bonito está ese retrato. Y es el retrato misterioso porque dicen que también quien de noche va ahí a ese lugar, ahora es una escuela, en la actualidad es un colegio, quien va a ese lugar siempre encontrará esta aparición también. Por eso yo les comento, esto es hermoso. Esto de las leyendas, pues es una práctica oral de nuestras comunidades,
de las personas que no están todavía muy relacionadas en realidad con las grandes tecnologías o con las grandes sabidurías de mucha gente. Son leyendas orales que salen de la boca de nosotros que creemos. Como yo me dedico a esto, les vuelvo a comentar, yo he tenido todavía la alegría, cuando yo termino un novenario, sí saben ustedes que a un difunto que nos ha antecedido, que Dios lo ha llamado, se le reza 9 días después de que lo sepultan, ¿sí? ¿Sí se dan cuenta de eso? ¿Que cómo se llaman esos 9 días? Un novenario que se les hace para preparar el camino hacia el Todopoderoso, a quien los llama. Habrá un día que a todos los llamará. Se es natural que ustedes, los hijos, sepulten a sus papás. Es algo natural, ¿sí? Entonces, resulta que cuando yo he tenido un novenario, 1 o 2 días después que termino, vuelve nuevamente a hablarme aquellos familiares y me comentan, es que mi mamá no se ha ido, cuando ya la hemos ido a sepultar, es que mi mamá todavía nos espanta y la vemos cuando pasa ahí a su habitación. Y hemos encontrado a mi mamá que está la cama extendida, que se oyen los trastes que se caen. Ya de escalofrío a veces de ver estas cosas, de oírlas. Está espantoso. Pues antes nos espantaban a nosotros los grandes, en mis tiempos, nos espantaban con la leyenda del Nahual, con la leyenda con la leyenda de la Llorona, ¿verdad? Con la leyenda de la Llorona, nos espantaban de muchas cosas, que se te va a aparecer el diablo, así nos espantaban. Ahora si les dicen a ustedes que se les va a aparecer el diablo, ya ni miedo les da. Hay veces que nosotros somos más carajos que el diablo. En la actualidad, poco temor tenemos ya. Ahora les debemos de tener más miedo a los vivos, que son los que hacen daño, ¿verdad? Los vivos son los que nos hacen mucho daño. Por eso yo, niños y niñas, pues me trajeron a esto. Yo quería terminar a grandes rasgos con el relato de la Llorona. Está bueno ese, ¿verdad? ¿Cómo les parece ese relato?